10 anys i ha invertit el Departament de Pintura de la Universitat Politècnica de València en la investigació d'un producte revolucionari. Es tracta d'una pintura feta a base de productes innocus, no tòxics, sense color, sense olor i biodegradables, com pot ser un element natural com el rovell d'ou. Uns materials que per un costat cuiden la salut dels artistes a l'hora de treballar i per un altre aconsegueixen respectar el medi ambient. Desde ese compromiso con cuestiones sanitarias, cuestiones ecológicas, con la cuestión medioambiental y también para el usuario. Es decir, hay una serie de emanaciones de disolventes, volátiles, de distinto tipo, que tienen un alto grado de toxicidad y que depende de las condiciones de uso, del número de gente, cuestiones de ventilación, pues pueden afectar bastante a la salud del usuario y sobre todo también en la cuestión residual al medio ambiente. Al llarg d'aquest temps s'han realitzat 2 patents des de la universitat. La primera, en 2002, consistia en una pintura al temple miscible a l'aigua, oli i mitjans essencials. L'última, realitzada en 2008, suposa un avanç, ja que amb esta, a més de pintar sobre cavallet, permet als artistes provar amb altres materials com el paper, tal com va fer Javier Chapa. No solo nos protegen a nosotros, sino también creo que es interesante para el medio ambiente. Yo como pintor que pinta, que limpia pinceles, que tira pinturas, que tira disolventes, a veces tienes un cargo de conciencia, ¿no?, de que estás realmente tirando más basura de la que a lo mejor deberías. Entonces encontrar que es un procedimiento que se puede limpiar con agua, que no es tan nocivo como otros más utilizados, pues también no deja de ser, o sea, no te deja de te hace sentir mejor, ¿no?, respecto a esa cuestión. L'emulsió lligant patentada en 2008 permet a partir d'ella crear nous productes com a tints d'estampació o condicionadors de capa. A més, és soluble a l'aigua, el que permet poder modificar-la a mesura que el pintor va treballant amb ella. Sens dubte, un gran avanç dins del món artístic. En la investigació d'esta pintura han intervingut diversos departaments dins de la universitat, com són el Departament de Tecnologia dels Aliments, el Departament de Restauració o el Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Dins d'aquest departament destaca la figura d'Amparo Galvis. En el año 2001 entré a formar parte de la plantilla del Departamento de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia como técnico de laboratorio en el Laboratorio de Procedimientos y Técnicas Pictóricas, y entre mis funciones laborales estaba la de dar soporte técnico a los grupos de investigación. En esos momentos también estaba iniciando mis estudios doctorales y con la dirección del doctor Collado, Constancio Collado, hice mi especialización doctoral, que se materializó en una tesis precisamente en la línea de investigación de todo el aprovechamiento y toda esta cuestión de incorporar los emulgentes sintéticos y los estabilizantes sintéticos de uso alimentario a las pinturas artísticas. Gràcies al desenrotllament d'esta pintura, única en el mercat actual, podem parlar d'un terme, ecotoxicitat. La capacidad que tiene el producto de que los residuos que genera, estamos hablando más de residuos que de cuestión ambiental. Nosotros nos referimos a que no genera residuos contaminantes pues en la tierra o en el medio ambiente en general. Molts han sigut els artistes que des de l'aparició de la primera patent s'han interessat pel funcionament d'esta pintura, que podem anomenar ecològica. Noms destacats dins del món pictòric, com pot ser Rosa Codina, Juan Martorell o Javier Chapa. És més d'una dotzena de pintors que han col·laborat d'aquest projecte tenen clar que els agradaria repetir experiència i tornar a treballar amb ella. Que es el signo de los tiempos y si no solo podemos, vamos a seguir trabajando igual, mejor, porque las posibilidades técnicas y plásticas son muy interesantes, pero además si podemos echar una mano, ¿no?, en esa cuestión del medio ambiente, pues yo creo que
debería de irse imponiendo. Este invent ha eixit fora de casa i ha arribat concretament a Mèxic, on el Centre de les Arts d'esta ciutat especialista en materials ecològics a l'hora del desenvolupament pictòric s'ha mostrat més que interessat a poder comercialitzar-la. Una cosa que a Espanya, a causa de l'actual situació del mercat, és una realitat prou complexa d'aconseguir. Creo que si se trata de cuestión de oferta y demanda, al menos conceptualmente la demanda sí que existe actualmente y hay una concienciación social a nivel internacional que este tipo de problemas ecológicos tienen que darse algunas respuestas. La investigació segueix en marxa i ara, des del Departament de Pintura, tenen previstes quantitat d'activitats i projectes que ajuden a la difusió d'este nou material pictòric ecològic. Ahora estamos un poco preparando una difusión en publicaciones especializadas e internacionales de este tipo, y después en el campo artístico pues hay algunas cosas que, algunos proyectos que tenemos más o menos ya pensado para experimentar también con artistas de distinta procedencia y quizás de distintas nacionalidades también. 10 anys d'investigació des del Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la UPV, que han servit per a fer un pas cap avant en la qualitat de la vida de l'artista i també en la protecció del medi ambient.